¿Qué tal? Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué ventanas tomográficas en tomografía de tórax conocen o logran identificar? Al menos en esta gráfica, en esta pantalla. Les ayudo. Esta ventana corresponde a la ventana de parénquima pulmonar, o también conocida como ventana de pulmón. Me sirve para estudiar patologías que dependen del parénquima pulmonar. Acá tenemos otra ventana en estos dos recuadros. Se llama ventana de mediastino. ¿Para qué me sirve? Para evaluar las estructuras vasculares, para evaluar las estructuras de la vía aérea como la tráquea y los bronquios, estructuras de la vía digestiva como el esófago, que lo tenemos acá, y también para evaluar la grasa mediastinal. Subimos unos cortes y aquí tenemos la grasa mediastínica del espacio prevascular. Esta grasa mediastínica sirve de soporte a las estructuras anteriormente mencionadas, vasculares digestivas y de vía aérea. La tercera ventana es la ventana de hueso o ventana ósea, que me sirve para identificar a las estructuras o patologías que pueden depender, comprometer o extenderse a los diferentes elementos que conforman la caja torácica: esternón, arcos costales, escápulas, cuerpos vertebrales y en la parte más superior a las clavículas. Hemos resuelto la primera pregunta sobre las ventanas tomográficas. Ahora sé que muchos de ustedes tienen la siguiente inquietud. ¿Por qué esta ventana de mediastino eh, tiene contraste en este caso y aquí no tiene contraste? El contraste endovenoso va a depender de lo que yo quiera evaluar. Ahora, ¿en qué situaciones voy a utilizar contraste endovenoso? Tomen en cuenta la siguiente pauta. Miren, tres situaciones, anoten: patologías tumorales, patologías inflamatorias o patologías vasculares que en la mayoría de casos van a encontrarse circunscritas o van a comprometer al mediastino o a la pared torácica. ¿Utilizamos contraste endovenoso para evaluar el parénquima pulmonar? ¿Qué creen? En la mayoría de casos, no. No usamos contraste endovenoso en la mayoría de patologías pulmonares o para abordaje de pacientes con patología pulmonar. Ahora, denme un ejemplo de alguna entidad que sí requiera contraste endovenoso en una patología pulmonar. Si no les viene ninguna a la mente, yo les voy a dar una. Existe una entidad clínica que quiero que averigüen que se llama el nódulo pulmonar solitario. El nódulo pulmonar solitario, cuando ustedes lo revisen, se darán cuenta que existen muchas etiologías. Y cuando uno quiere hacer una aproximación etiológica de ese nódulo, o por lo menos quiere caracterizar si ese nódulo es benigno o maligno, tal vez requiramos, de utilizar contraste endovenoso. Cuando revisen el tema encontrarán otro concepto: análisis bayesiano, unidades Hounsfield, y más adelante lo revisaremos. Ya vimos ventanas tomográficas, ya vimos una aproximación de contraste endovenoso. Ahora, para cerrar este capítulo del contraste, en el caso de la situación mediática de neumonía o distrés respiratorio por COVID-19, ¿se requiere contraste endovenoso? Con lo que hemos dicho, podemos deducir que no necesitamos contraste endovenoso en la neumonía viral o en el distrés respiratorio agudo severo. No se necesita contraste endovenoso en estas entidades. ¿Por qué? En principio, la neumonía viral o el distrés respiratorio es una patología inflamatoria y el contraste endovenoso no me va a aportar nada adicional en lo que respecta al diagnóstico o a la caracterización, ni tampoco en la extensión de la enfermedad o en el compromiso de la enfermedad. No me aporta nada adicional. Por eso es que no requiere de contraste endovenoso. Ustedes pueden pensar, tal vez voy a utilizar contraste endovenoso para una neumonía de otra etiología o para un cáncer de pulmón. Y la verdad es que no.
En la mayoría de casos ese contraste no me va a aportar información adicional. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado, sí me puede aportar gran información al momento de evaluar mediastino o al momento de evaluar pared torácica. Bien, ya vimos ventanas, ya vimos contraste, ahora hablemos de planos anatómicos. Son tres los planos anatómicos, ustedes ya los conocen. El plano axial, que ya lo hemos representado, el plano coronal, que lo estoy mostrando en este momento, y el plano sagital, que es el tercer plano que les muestro. Aprovecharé en mostrar una cuarta herramienta o aspecto, que es el ventaneo manual. Miren, quiero que vean, quiero que se concentren en los pulmones. Ahora, miren lo que va a pasar. Esto se llama ventaneo. En el ventaneo, yo intento resaltar una estructura en particular, por ejemplo, los huesos, o por ejemplo, el pulmón, miren, o de repente las partes blandas. Un poquito, más o menos. Mi pulso no anda bien. El ventaneo. Bueno, esa es una herramienta que nos puede ser muy útil al momento de caracterizar lesiones o al momento de valorar la extensión de una enfermedad. Por ejemplo, las patologías tumorales o las patologías inflamatorias. Ahora hablemos de los planos anatómicos, que ya los conocen. Son tres: axial, coronal y sagital. Los planos anatómicos podemos evaluarlos directamente cuando ya han sido adquiridos o procesados por el tecnólogo o en la estación de trabajo de radiología, ¿no? O servicio de tomografía, como se llama en su institución. Pero también lo podemos trabajar directamente. Es lo que hacemos muchos médicos radiólogos. Miren, ahora se los muestro. Acá voy a jalar una ventana ósea. Y aquí vamos a aplicar una herramienta que se llama volumen rendering. Miren, ahí está. Vamos a hacer algunos ajustes de tamaño. Ya está. ¿Para qué me sirve? Pues en algunas ocasiones o en algunas patologías, para ser más exacto, yo requiero caracterizar la localización anatómica o la extensión de una lesión hacia determinadas estructuras. Por ejemplo, en este plano sagital, si ustedes afinan la vista, van a encontrar que acá existe una línea divisoria. Miren, esta línea divisoria es la cisura menor. Acá hay otra línea divisoria oblicua, que es la cisura mayor. Estas dos cisuras me dividen al pulmón derecho en tres lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. En el plano coronal también tengo lo mismo. Si me estorban estas líneas, simplemente las retiro. Vamos a ver acá. A ver. Bueno, en este momento no tengo. Ah, ya, perdón, estoy mal. Acá, acá, miren. Cerramos. Crossline, listo. Sacamos las líneas de referencia. Igual, tengo la presencia de la cisura menor y la cisura mayor, que me va a dividir al pulmón derecho entre los lóbulos superior, medio e inferior. Disculpen la demora. Muy bien. Entonces, cuando yo utilizo estos planos anatómicos y esta herramienta de espacio llamada volumen rendering, cuando yo requiero saber el origen, la extensión o compromiso de alguna estructura o grupo de estructuras. Pongamos un ejemplo: el tumor de Askin. ¿Conocen qué es el tumor de Askin? El tumor de Askin es un tipo de tumor neuroectodermal que va a comprometer a la pared torácica. No nace del pulmón, no nace del mediastino, es un tumor de pared torácica. Investíguenlo. Ahora, por ejemplo, en esta patología yo voy a requerir saber
qué arco costal o qué arcos costales me está comprometiendo. Si existe de repente afectación del plano muscular o afectación del parénquima pulmonar o de la pleura parietal o visceral. Esta información podría dirigir la conducta quirúrgica o la conducta terapéutica o alguna conducta terapéutica adicional. En estas circunstancias yo tal vez requeriría hacer un examen más exhaustivo de la anatomía, del plano anatómico particular. ¿En neumonía me servirá esto? En la mayoría de casos no. En neumonía no. Pero en patología tumoral sí me puede ser de mucha utilidad. Recuerden que existe algo que llamamos la extensión de la enfermedad y eso tiene implicancia en el tipo de manejo. Vamos a regresar a la línea de referencia. Ya. Ya vimos ventanas mediastinales, utilización de contraste, planos anatómicos, volumen render y ventaneo. En COVID-19 les pregunto, ¿necesitaremos contraste endovenoso? Forma parte de la situación mediática, por eso es que les pregunto. Ya lo hemos revisado líneas atrás y hemos dicho que no. En principio, la neumonía viral por COVID-19 o el distrés respiratorio agudo severo por COVID-19 es una patología de tipo inflamatoria. El contraste endovenoso no me aporta nada adicional en cuanto a la caracterización o al diagnóstico y tampoco en lo que respecta a la extensión. Yo lo puedo estudiar muy bien en los planos axiales y si tengo alguna duda sobre el compromiso o extensión puedo utilizar un plano coronal o un plano sagital. Recuerden, en principio, contraste endovenoso va a ser utilizado tal vez en patologías mediastinales o que comprometan el mediastino y en la pared torácica, pero en muy pocas ocasiones lo utilizaremos en patología pulmonar. Bien, si no existen más preguntas, concluimos acá. Muchas gracias.